Un pintor crucificó y asesinó a su estudiante, Miguel de Santiago, un destacado pintor representante de la escuela quiteña, según cuenta la leyenda. Para capturar la expresión de sufrimiento de Cristo en la crucifixión, Miguel de Santiago pidió a uno de sus discípulos que posara desnudo en una cruz de madera. Al notar que el joven mantenía una ligera sonrisa y no podía ver realmente el sufrimiento que Cristo había pasado, el artista, frustrado por no obtener la expresión deseada, lo atravesó con una lanza. Al finalizar la pintura liberó al modelo, pero este ya había fallecido. Se dice que esta experiencia lo traumatizó tanto a Miguel de Santiago que no volvió a crear ninguna obra más. Estas son 5 curiosidades del convento de San Agustín. 1. En la iglesia de San Agustín, en Quito, Ecuador, hay un pasillo adornado con piñas que en su tiempo se cuentan que eran de oro macizo. Se cuenta que para llevarse el oro, los españoles, al no poder alcanzar las piñas que estaban muy altas, empezaron a disparar con sus pistolas hasta que caían, tal cual como si fuera un tiro en blanco. Hoy en día, aún se puede ver rezagos de esos disparos, incluso espacios faltantes donde ya no se restauraron las piñas. 2. En la iglesia de San Agustín se cuenta que un monje estudioso pasaba noches enteras buscando respuestas en antiguos manuscritos. Una noche, mientras rezaba en el altar, una gran águila apareció sobre él y le susurró un mensaje celestial. Desde entonces los fieles afirman que, en noches de tormenta, el espíritu del águila sobrevuela la iglesia, guiando a los que buscan la verdad. Se dice que aquel que la vea recibirá una revelación divina. 3. En 1650, un noble español llamado Lorenzo de Moncada tenía una hija llamada Magdalena, quien se enamoró de Pedro, el hijo de su mayordomo. A pesar de la desaprobación de sus padres, el amor entre Magdalena y Pedro continuó en secreto, con él disfrazado de cucurucho para verla en la iglesia de San Agustín. Pedro se enlistó en una expedición al oriente en busca de oro, pero murió en el fracaso de la misión. Luego Magdalena fue obligada a casarse con don Mateo de León, un hombre aprobado por su padre. En ese tiempo la tradición era que las novias, un día antes de la boda, debían dar limosna a los mendigos, porque solo así podrían ser bendecidos en su matrimonio. Mientras Magdalena daba limosna a los mendigos, recibió una carta de Pedro, quien le informaba que no había muerto y que deseaba verla. Magdalena, triste por la situación, pero obligada, rechazó su encuentro. Esa misma noche, un mendigo, disfrazado de cucurucho, asesinó a Magdalena con un puñal. Al huir, el asesino se reveló como Pedro, quien fue apresado y muerto por la multitud. 4. Mientras los padres agustinos construían su convento en Quito, un burro apareció en la puerta con una caja misteriosa. Nadie reclamó el animal ni la caja, que permaneció cerrada por años. Cuando finalmente la abrieron, encontraron una escultura de Cristo doliente, considerada un milagro. Con el tiempo la imagen se volvió muy venerada y un devoto le donó sandalias de oro. Años después, una de las sandalias desapareció y se acusó a un joven indígena de robarlas. Al ser llevado ante la imagen, el joven suplicó demostrar su inocencia. Entonces, ante la sorpresa de todos, la escultura levantó su otro pie y dejó caer la segunda sandalia en sus manos, probando que era un regalo divino. Desde entonces se le conoce como el Señor de las Sandalias. 5. Se cuenta que Fray Ezequiel tocaba las campanas del convento de San Agustín y una noche fue testigo de un duelo entre dos primos por una mujer. El superior del convento, el padre Diego, intentó detener la pelea, pero fue asesinado accidentalmente. Años después, un misterioso mestizo construyó, en penitencia, el atrio y la cruz de San Agustín, cargando él mismo las piedras. Se cree que era el mismo asesino buscando redención, aunque nunca se confirmó su identidad. ¿Y tú, ya conoces el convento de San Agustín?